276, ella dice: se me ha dado la palabra de Dios para que la comparta. ¿Cómo empieza el tema especial que es el Cristo? Dice: Cristo es el Hijo de Dios tal como Él lo creó. Cristo es el ser que compartimos y que nos une a unos a otros y también con Dios. Aquí en esta idea, que es base primordial del curso, es eliminar todo tipo de separación, como ya lo hemos hablado, porque esto es importante. Y entonces lo que pasa es que en muchos casos que estamos viviendo en la separación y no nos damos cuenta. Por eso es que la conciencia requiere poner nuestra atención, estar pendientes, identificar todos los sucesos que nos ocurren y sobre todo cómo nos vamos sintiendo con esos sucesos, cómo es, hacia dónde tenemos que mirar dentro de nosotros para poder ver la luz en esa situación y poder ver la faz de Cristo. Y en esta lección aquí hay mucha riqueza que ver, ¿no? Pero les quiero hablar de 3 puntos principales. Una que es el propósito y las otras las 2 maneras en que utilizamos las palabras para propiciar la separación. Pero para eso tenemos que entender algo importante. Nosotros, cuando estamos en la experiencia humana, que el propósito es precisamente estar en la unión, recordar que todos somos parte de lo mismo y que somos parte de Dios. Hasta que no lleguemos a ese punto, estaremos repitiendo la experiencia. Por eso es que dice que el juicio, realmente nosotros no nos podemos juzgar mientras estamos aquí, ni podemos juzgar a otro porque no sabemos. Pero cuando nosotros terminamos la experiencia y regresamos al hogar, siempre se nos dice tú mismo te juzgas. Al llegar allí tú vas a decir: no viví completamente la unión, tendré que regresar. Entonces el propósito en la vida es siempre, y cada quien a su manera y con sus pautas. Por eso los propósitos siempre van todas las personas incluidas. El propósito no puede ser: ay, que yo llegue a tal punto en mi vida y yo la maravilla y los demás que se encarguen ellos de ellos. No puede ser. Nuestro propósito es ver todo unificado. Nuestro propósito es no vernos a nosotros mismos separados de los demás ni separados de Dios. Reconocer que todos somos el Hijo de Dios. No es que yo soy hijo de Dios, tú no, él sí, yo a veces no. No, todo es un hijo de Dios. Todos los humanos somos hijos de Dios. Todos somos el Hijo de Dios. Y todos tenemos el Cristo, que es el Hijo de Dios que habita en nosotros. Entonces dice: se me ha dado la palabra de Dios para que la comparta. Por eso es que el camino, si bien empezamos por nosotros mismos, tenemos que empezar por nosotros mismos, porque por supuesto nosotros somos los que observamos por fuera, entonces nosotros tenemos que ir trabajándonos por dentro. Entonces, como somos lo mismo, empezamos por nuestro trabajo individual y entonces vemos que está todo perfectamente hilado para ese propósito. Por eso es que no podemos fracasar. Entonces dice: ¿qué dice la palabra de Dios? Mi hijo es tan puro y santo como yo mismo. Aquí nos dice, cuando se dice palabra de Dios, mi hijo es puro y santo como yo mismo. No hay diferencia entre él y yo. Yo lo creé, básicamente. Así fue como Dios se convirtió en el Padre del Hijo que Él ama. Por eso es que dice: es tan puro y santo como el mismo Dios. Y entonces ahí está la filiación que no podemos romper, pase lo que pase. Así fue como Dios se convirtió en el Padre del Hijo que ama. Pues así fue como lo creó. Esta es la palabra que el Hijo no creó con el Padre, pues nació como resultado de ella. Aceptemos su paternidad. Esto es importante. Recuerdo hace unos años que leí una frase que a mí me encantó, que dice: no te sientas huérfano cuando eres hijo del Padre. Entonces dice: acepta la paternidad de Dios. Y la paternidad que dice: mi Padre es puro y santo, porque dice: mi hijo es tan puro y santo como yo mismo. Por lo tanto, mi Padre es puro y santo. ¿Cómo el Padre va a querer que yo me lastime? Ojo, y todo se nos dará. Si tenemos el Padre, que es el dueño de todo, ¿cómo nos vamos a sentir huérfanos? Todo lo tenemos, nosotros y los demás. Por eso es que el egoísmo no tiene cabida aquí. La generosidad viene a ser
lo normal en la prosperidad, porque en la prosperidad somos todos, no podemos excluirnos unos de otros. Mas si negamos que fuimos creados en su amor, estaremos negando nuestro ser. Y así no tendremos certeza alguna acerca de quiénes somos. Esto está muy importante. Nosotros, cuando aquí ya empieza a utilizar el significado de las palabras, el diálogo interno y de lo que decimos, que muchas veces estamos negando a Dios o la paternidad que tiene Dios con nosotros, que nosotros somos su hijo en muchísimas situaciones, y nuestro trabajo es estar en conciencia, verla sin juzgarnos, sin culparnos, saber que si ya supiéramos que estamos unidos completamente, ya no estaríamos en la experiencia humana. Por eso es que no cabe aquí el maltratarnos, ni el culparnos, ni el señalarnos, porque todos estamos en lo mismo, unos con más nivel de conciencia y otros con menos nivel de conciencia. Y la idea es que todos subamos, que todos elevemos nuestra conciencia hasta ver que todo forma parte del todo. ¿Quién es nuestro Padre y cuál es nuestro propósito aquí? No obstante, solo con que reconozcamos a aquel que nos dio su palabra en nuestra creación, su recuerdo aflorará de nuevo en nuestras mentes y así podremos recordar a nuestro ser. Aquí dice, solamente con que reconozcamos a aquel que nos dio su palabra, a nuestro Creador que nos dio la palabra de que somos tan puros y santos como Él. Y de esto nos tenemos que recordar que nosotros somos puros y santos como Dios, porque Él nos creó así. No porque somos una maravilla y nosotros lo decidimos, no, porque Él nos creó así. Hagamos lo que hagamos. Padre, he hecho mía tu palabra, y es esta la que quiero compartir a todos mis hermanos, quienes me fueron confiados para que los amara como si fuesen míos, tal como yo soy amado, bendecido y salvado por ti. Vamos a pensar algo. ¿Por qué es un síntoma de un nivel de conciencia bajo estar criticando a los demás? O estarnos criticando a nosotros mismos. Cuando nosotros negamos a los demás, al criticarlos, primero estamos viendo desde completamente desconectado de nuestro propósito, que es verlo todo unido. Cuando nosotros nos estamos quejando constantemente por otras personas, estamos aumentando nuestra separación en nosotros, porque tenemos que ver que esa persona, si no me gusta o lo que sea, simplemente hay algo que yo tengo que trabajar en mí. Entonces vamos a pensar en eso, vamos a estar atentos de cuando tengamos la tentación de criticar, verlo de otra manera. Esa tiene que ser nuestra voluntad. Y entonces fíjense que nos dice que cuando nosotros empezamos en esta experiencia, en el mundo en realidad no habían fronteras, todos simplemente éramos unión. Y en esto del bien y el mal y de separarnos y del ego y tal, se empezaron a hacer fronteras. Y nosotros, como hacemos, fíjense eso, como nosotros normalmente, y es lo natural nosotros porque somos co-creadores, teníamos la ilusión de la separación y entonces le dimos vida. Y entonces de ahí, de forma natural, empezaron a salir idiomas diferentes, colores y tal, y muchas características de los cuerpos, porque la voz, la manera de hablar, el idioma es característica del cuerpo. Decía que antes no hacía falta tener tantos idiomas porque éramos uno solo. De hecho, era tanta la conciencia que no se usaban palabras, porque no hacían falta, porque las palabras incluso son limitantes. Según nos dice el curso, las palabras llegan a un momento que son limitantes porque no hay palabras a veces que pueden expresar una emoción verdaderamente. Está limitado el idioma. Y entonces los idiomas es otra característica con la que nosotros afianzamos la separación. Afianzamos con las nacionalidades, afianzamos con los colores de piel, con los estilos. En fin, somos tan sutiles para ver separación que nos cuesta mucho ver que todos somos uno, pero ese es nuestro trabajo, ese es nuestro propósito aquí y en ese tenemos que poner nuestra voluntad. Y entonces en esa palabra, por eso dice que yo comparta la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? Que todos somos puros y santos, y eso es la que yo tengo que compartir. ¿Cómo la comparto? Cuando yo empiezo a hacer cambios, cuando yo empiezo a dejar de criticar porque ya no estoy poniendo mi atención en todo eso que me separa de esa persona. Por eso es que yo siempre digo, si hay alguien que me parece tóxico, oye, ¿en qué punto yo puedo tratar allí de que hagamos nuestra conexión, de que nos unamos? Dios los bendiga, disfruten mucho del día de hoy de su unión.